Doctor Cárdenas, muchas gracias por recibir a Capital 21. Gracias, Juan, de nuevo por esta entrevista de Capital 21 y tu presencia aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un gusto charlar con usted. Doctor, queremos hablar sobre el perdón que ofrece la próxima administración. ¿Será este perdón el inicio o el final de un proceso? Bueno, yo creo, como lo han dicho muchas personas, expertas en el tema, las propias víctimas, el poeta Javier Sicilia, muchas personas que conocen muy bien del tema, que el perdón es una etapa final de un proceso largo, de reconciliación nacional. Lo más importante en esas etapas es conocer, el tener acceso a lo que se llama en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, derecho a la verdad, saber qué ocurrió, por qué las personas que fueron privadas de la vida o desaparecidas, en qué hechos estuvieron involucrados, cómo desaparecieron, las relaciones las relaciones corruptas entre la policía y el crimen organizado, o entre grupos políticos y el crimen organizado. Esa parte es muy importante y para poder saber, pues tienen que realizarse procesos, tiene que haber procesos judiciales, seguramente con personas detenidas, en donde esas personas imputadas por distintos delitos pues den a conocer los hechos. El sistema penal hoy en día, después de la reforma de 2008 en materia penal, permite, por ejemplo, reducción de penas a los imputados, a los responsables de un delito que pues expresan la verdad durante el proceso. Entonces debe haber ese tipo de procesos, maxiprocesos, como los hubo en Italia o en España, para conocer la verdad, y en una parte posterior, en una etapa posterior, pues es posible que algunas víctimas, pues concedan el perdón y otras pues no. Entonces el tema del perdón depende de la conciencia individual de cada víctima, de cada ofendido, y no es una cuestión que pueda imponerla el Estado. El Estado lo que puede es garantizar el derecho a la verdad, el Estado puede garantizar el derecho de acceso a la justicia, llevar a cabo los procesos, establecer la reducción de penas si los implicados en los delitos confiesan y dicen verdad. En fin, todo eso el Estado lo puede hacer, pero el perdón, que desde luego es algo muy importante para una reconciliación nacional, pues solamente pueden ofrecerlo los afectados de la sociedad civil, es decir, víctimas y ofendidos que hayan perdido a un hijo, a un marido, a un hermano, etc. En materia de impartición de justicia, doctor, ¿será la próxima administración una que busque encontrar a aquellos servidores públicos que faltaron a su compromiso y una administración que inicie averiguaciones para que estos sean castigados en caso de que lo merezcan? Yo creo que sí, aunque ha habido declaraciones del presidente electo cuando dice él borrón y cuenta nueva. Habrá hechos que no se pueden negar o que deben investigarse por disposición de la ley, ¿no? Porque la ley está en vigor. Por ejemplo, casos como el de Odebrecht, ¿no? Pues es un caso que la Procuraduría General de la República, futura Fiscalía General de la República, tendrá que pues culminar, desarrollar, investigar, y si encuentra personas responsables, ese caso tan grave de corrupción pues tendrá que consignarse ante los tribunales. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Puede haber más casos que se deriven, por ejemplo, de las comisiones de investigación de las que ha hablado el futuro gobierno, de esas comisiones de investigación que no son punitivas, son simplemente para garantizar el derecho a la verdad, pues pueden derivarse hechos, ¿no?, de colusión, por ejemplo, entre funcionarios públicos, el crimen organizado,
o otro tipo de hechos que pueden ser considerados delitos, ¿no? Que hayan implicado homicidios, que hayan implicado secuestros, que hayan implicado torturas. Yo creo que no va a tener más remedio la próxima administración más que investigar esos hechos de gobiernos anteriores, fundamentalmente del gobierno del presidente Peña Nieto, porque son hechos graves, ¿no? Puede haber hechos graves, por ejemplo, vinculados a la corrupción, al ejercicio indebido del presupuesto, a compras gubernamentales, imagínate en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, que se hayan realizado en violación a la ley, a cambio de comisiones, en fin, cuestiones que son consideradas delito por la ley penal. Habrá las investigaciones, doctor, pero para que estas investigaciones culminen con un debido proceso para el imputado, en caso de ser culpable, que vaya a la cárcel, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo profesionalizar al sistema jurídico mexicano, a los ministerios públicos, aquellos que integran las averiguaciones? Sí, bueno, la gran debilidad del sistema de procuración y de administración de justicia es la ausencia de capacitación y de profesionalización, sobre todo porque hubo un cambio muy importante en el derecho mexicano en el año 2008, en donde el sistema penal, en materia penal, se modificó. Hoy tenemos un sistema que se llama el sistema penal acusatorio, que establece los juicios orales y que establece muchas condiciones, ese sistema penal acusatorio, para garantizar el debido proceso. ¿Está preparado el sistema jurídico mexicano para llevar a cabo el sistema penal acusatorio? ¿Tiene los elementos y el conocimiento? No, en este momento no, hemos perdido años, ¿no? Se estableció en la Constitución hasta el año 2008 y un transitorio de esa reforma constitucional dijo que le iban a dar al penal acusatorio otros 8 años para que pudiera establecerse, para capacitar a jueces, a ministerios públicos, a policías, para acondicionar las instalaciones de los tribunales, para los procesos orales. En fin, transcurrieron los 8 años. La reforma entró en vigor en el año 2016 y hoy es momento, hoy todavía, ese sistema en muchos estados de la República no se ha podido implementar adecuadamente. Hay estados que sí lo han hecho bastante bien, ¿no? Por ejemplo, el estado de Querétaro es uno de los estados que ha implementado bien su sistema penal acusatorio, pero hay muchos estados de la República en donde este sistema penal acusatorio se encuentra en ciernes, ¿no? ¿La mayoría de los estados? La mayoría de los estados, y a nivel federal también, como sabemos, existen muchas deficiencias en el sistema penal acusatorio. Doctor Jaime Cárdenas, muchas gracias por recibir a Capital 21, por charlar con nosotros. Gracias, Juan, y al auditorio de Capital 21 por escucharnos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor.